Internacional del Libro Coahuila 2018, a nombre del Instituto Electoral de Coahuila, les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto tenerlas, nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy aquí con nosotros para esta presentación del libro Mujer, Causa y Efecto, de la autora, la maestra Claudia Guzmán González. Le damos la más cordial bienvenida y también le damos la bienvenida y les quiero presentar también al consejero electoral y a la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira y el consejero electoral Gustavo Espinosa Padrón, quienes precisamente nos van a comentar este libro Mujer, Causa y Efecto. Le voy a ceder a continuación la palabra al consejero Gustavo para que nos haga los comentarios de este libro. Gracias. ¿Sí me escucho ahí? Mejor aquí. Bien, muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a Claudia la invitación y el honor de estar aquí para comentar este libro de Mujer, Causa y Efecto. Agradecido y contento también por la gran participación, la respuesta que hay ante la invitación a la presentación y más también por la presencia de estudiantes de la universidad y de las carreras de recursos humanos, de administración y de contabilidad, de las áreas administrativas, que me parece además muy importante por el tema que se trata en el libro de toma de decisiones. Pues me parece relevante el que estén aquí con nosotros y puedan escuchar, puedan pues conocer lo que trata Claudia, la perspectiva que trata acerca de las tomas de decisiones en esta obra que nos presenta. Para entrar en el tema, a mí me gustaría hablar un poquito antes de entrar al libro, de algunos datos que me parecen relevantes, además por lo que comento ante la presencia de estudiantes de estas carreras y de jóvenes finalmente, y me parece importante resaltar cuál es la situación actual o cuáles son los antecedentes en materia de género, no solamente desde la perspectiva política, sino también en el ámbito privado o en el ámbito económico, cuáles son las circunstancias de las que venimos y cómo es que llegamos actualmente a los datos que nos presentan. En principio, pues es importante mencionar, si recordamos, por allá todavía de la década de los 70 se vio una situación en donde la mujer todavía no incursionaba en el ámbito laboral, y no porque no quisiera, sino porque las condiciones que se presentaban en aquel momento, no solamente políticas y económicas, sino culturales, pues no permitían que la mujer se pudiera incorporar al sector productivo. Estaban dedicadas básicamente a los cuidados del hogar y pues en contra de ellas mismas, ¿no? En contra de la decisión o de las pretensiones que ellas pudieran, incluso del derecho que además pues tenían en ese momento. Sin embargo, las circunstancias culturales pues no permitían que esto fuera de otra manera, y así hemos ido avanzando. Es hasta la década de los 80s y 90s en donde empieza a cambiar, a raíz de la necesidad económica de las familias de tener un ingreso mayor, pues se presenta este cambio o esta incursión, se empieza a dar esta incursión de la mujer en el sector productivo, repito, ante la necesidad o ante la realidad económica de contar con un ingreso mayor en las familias. Comento esto porque me parece muy relevante mencionar, les decía ahorita, cuáles son los antecedentes, de dónde venimos y la trascendencia que tiene el papel de la mujer en el sector productivo. Nosotros que tenemos la fortuna de trabajar en el ámbito electoral, y digo la fortuna porque las circunstancias que se viven en el tema político, en el tema electoral, es muy distinta a la que se vive en otros sectores de la sociedad o en el sector privado o en otras áreas del conocimiento. En estas áreas, por la misma normatividad que ha venido generándose y por las acciones afirmativas, pues ya contamos precisamente con esto, con medidas que tratan de equilibrar, que tratan de ponderar de igual manera tanto a mujeres como hombres. Se ha hecho un esfuerzo importante y se han tenido resultados también muy importantes. Recordemos que en materia política, tan solo aquí en el Estado, ahorita lo comentábamos, todavía hasta el año 2008, los números o los porcentajes que se presentaban en la integración del Congreso local
eran del 91% de hombres, es decir, 32 hombres contra tan solo 3 mujeres, esto en el 2008, hace poquito, hace 10 años. Y si nos vamos para atrás, pues así son los números, en el 88, 91, 81%, 97, 99, 88%, 81, 80, 91, hasta llegar a la actualidad en el 2018, en esta legislatura, que ya contamos con un porcentaje de 48% hombres, 52% mujeres, lo cual se le ha logrado dar la vuelta a la integración del Congreso y ahora tenemos mayoritariamente mujeres que integran el Congreso. Esto, insisto, en materia política, pues nos parecerá normal y finalmente consecuencia de las medidas que se han venido implementando. Sin embargo, esto no es lo normal en otras áreas del conocimiento o en otras áreas del sector productivo. Todavía existe mucha discriminación y datos como el hecho de que todavía la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres es grande y que nos indican que los hombres ganan un 23% más que las mujeres por el mismo trabajo, pues nos indican que todavía falta mucho por hacer en otros sectores. Finalmente, en los sectores públicos, en la vida pública se ha venido avanzando y vamos por buen camino, pero hay otros sectores en los que todavía falta mucho por hacer, en donde la cultura pues no ha podido cambiarse, faltan todavía acciones más determinantes en ese sentido. Otro dato relevante es la situación respecto a la vida familiar de hombres y mujeres, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en relación a la vida familiar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas, entre 2 y 10 veces más el tiempo diario a la prestación de cuidados, esto es, a los hijos o a las personas mayores y enfermas, y entre 1 y 4 horas diarias menos a las actividades del mercado. En la Unión Europea, por ejemplo, el 25% de las mujeres informa que las responsabilidades de cuidados y otras tareas de índole familiar es la razón de la ausencia en la fuerza de trabajo. Este dato o estos datos son relevantes porque nos hablan de la situación o de la condición que tiene todavía la mujer en el sector productivo y es muy importante que poco a poco, que la mujer pudiera tener igualdad de circunstancias para el desarrollo en el sector económico, porque no solamente representa un beneficio o una mejora para la propia mujer, sino para la sociedad en su conjunto y para las propias empresas, porque se ha demostrado que en cuanto se involucre o se permita el desarrollo de la mujer en el sector productivo, las empresas se benefician y las propias familias lo hacen. Para esto habrá que equilibrar también las labores domésticas y no caer en lo que comentamos hace un momento, Claudia, de las jornadas interminables, que es una realidad todavía en todos los sectores. Digo, aquí las compañeras nos podrán hablar de eso, lo comentábamos un poco en broma hace unos momentos con mi esposa, hablábamos de las jornadas interminables y es una realidad. Las mujeres se ven obligadas a cumplir con su trabajo y después de continuar con las jornadas dentro de casa, con el cuidado de la familia, y el hombre todavía dedicamos menos tiempo a estos cuidados. Poco a poco va cambiando esta cultura, sin embargo falta mucho por hacer. Todo esto que comento, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver hoy, que es el libro de Causa y Efecto, Mujer, Causa y Efecto? Es un poquito el contexto en el que la mujer tiene que desarrollarse no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito económico, en el ámbito productivo. Y si normalmente la toma de decisiones o la solución de los problemas genera conflicto o es complicada dependiendo de las circunstancias, pero en general la toma de decisiones representa un proceso de decisión, un proceso de discusión, identificación del problema para los que estudian administración. Para la mujer es más complicado aún bajo todo el contexto que les acabo de mencionar. Repito, tal vez en el ámbito de lo público existen normas que han venido a equilibrar o a tratar de equilibrar las condiciones, sin embargo,
no es la realidad en el resto de los sectores. En el ámbito privado falta mucho por hacer y falta mucho por equilibrar, y este es el contexto en el que se desarrolla la mujer. Claudia, en el libro de Mujer, Causa y Efecto, hace tiene una visión en su obra en donde resalta la importancia de la mujer en la vida actual, y por eso comentaba ahorita de cuál es el contexto en el que se desarrolla y cómo las luchas por los derechos de las mujeres ha permitido hacer visible este problema, que no es un problema de género, afirma ella y con justa razón, no es un problema de género, sino que es un problema de definición de cuál es la problemática y de centrarse en cuál es el efecto en cuál es la causa de ese problema y no el efecto como normalmente nos centramos. Ella, a través de experiencias personales, de relatos que nos comenta en este libro, va ejemplificando situaciones que ella vivió, problemas que se han ido presentando, y cómo a través de una metodología que ella presenta para la toma de decisiones es como se pueden resolver. Y hace énfasis en algo que también siempre se comenta, de estos temas de paridad, o el feminismo, o nuevas masculinidades, pues no es un tema exclusivo de mujeres. De hecho, lo que tenemos que provocar es precisamente eso, que estos temas sean abordados o que nos involucremos los hombres, porque tradicionalmente lo que se hace es, en las actividades a veces no se invita o se excluye a los hombres por ser un tema que se propicia por mujeres y por mujeres, pero no es un tema para mujeres, es un tema para todos, porque el cambio cultural tenemos que hacerlo tanto hombres como mujeres. Entonces ella hace énfasis en esta parte en que pues el problema no obedece a la comparación a los hombres, o que las mujeres en la toma de decisiones son más problemáticas, o que las mujeres están guiadas por el sentimentalismo, lo cual es algo que recurrentemente se comenta en las organizaciones. Para los estudiantes de administración, de recursos humanos y de contabilidad, que se van a desempeñar en estas áreas del desarrollo humano, pues esto es muy importante, porque estas son de las frases y de las situaciones que se comentan con normalidad y que generan discriminación. El pensar, por ejemplo, que la toma de decisiones que realiza una mujer lo hace con base en el sentimentalismo, lo cual es pues totalmente falso, no tiene sentido. Y bueno, Claudia tiene el latino de centrar la causa de los conflictos, que es por la toma de decisiones equivocadas, por no saber distinguir entre los efectos del problema y el problema en sí, es decir, cuál es la verdadera causa. En suma, Mujer, Causa y Efecto es una herramienta útil para adentrarse en el conocimiento propio, en tener una metodología clara para identificar y combatir las problemáticas, y que las soluciones sean útiles para la vida propia y en los efectos que la vida genera en el ámbito laboral y en el ámbito familiar y social. Es decir, como lo comentaba en un principio, no solamente es para el tema personal, sino para el desarrollo en el ámbito laboral, en el ámbito productivo y por supuesto en el ámbito familiar. Lo comentábamos también hace unos momentos antes de iniciar con esta presentación. Una de las cosas interesantes o que a mí me gustó del libro es la forma en que Claudia presenta las problemáticas a raíz de sus experiencias, que además siempre es de agradecerse que las personas nos compartan sus experiencias que han tenido y que se abran que sean transparentes en este sentido y que nos puedan compartir estas experiencias, siempre se agradece. Y a raíz de estas experiencias se ejemplifican cuál es la metodología que Claudia propone para la toma de decisiones. Entonces, repito, me parece que este libro aporta una herramienta útil para la toma de decisiones y sobre todo para aquellos, ahorita comentábamos, no sé quién lo comentaba, le decía, bueno, es que lo comentamos en el desayuno, Claudia, este libro, además de tener la perspectiva de género, pues tiene la virtud que es un libro que es muy útil para aquellas personas que se dedican a los procesos administrativos, a la toma de decisiones, y aquellas personas que se van a desarrollar en estas áreas. Me parece que es indispensable que tengan este libro y puedan tomar la experiencia que Claudia nos presenta y pues aprender de esta metodología que ella propone a través de sus experiencias para la mejor toma de decisiones. En fin, pues yo agradezco nuevamente la invitación, Claudia, no me extiendo más,
para dar tiempo a mi compañera Carla y sobre todo para que darle tiempo a Claudia que nos hable más sobre el libro que hoy nos presenta. Gracias. Muchas gracias al consejero Gustavo Espinosa Padrón por la claridad de estos comentarios de este libro, Mujer, Causa y Efecto, de la autora Claudia Guzmán González, de la maestra Claudia Guzmán. Muchísimas gracias. Y a continuación le voy a ceder el uso de la voz a la consejera electoral, Cara Verónica Félix Neira, también para que nos haga sus comentarios. Gracias. Primero que nada, pues buenos días, ya casi tardes, y gracias a todos por acompañarnos. Y también pues me siento muy honrada de poder participar en esta presentación, porque además de la profesionalidad que Claudia tiene, pues hace un poquito más de 2 años iniciamos una amistad en circunstancias pues en las que, ahora sí, como lo comentábamos en aquella ocasión, pues no existen las casualidades, ¿no? Más bien hay causalidades, o sea, por algo pasan las cosas y eso es la razón de que el día de hoy estemos aquí, y me siento muy agradecida por ello. En cuanto a la obra que estamos presentando el día de hoy, como ya lo comentó mi compañero Gustavo, pues efectivamente la razón de ser o el motivo que inspiró el escribir este libro tiene que ver con el contexto social, ¿no? en el que nos enfrentamos las mujeres que además de nuestra vida privada, ¿no? Pretendemos o queremos participar de manera plena en la vida pública, ya sea en la parte del sector público o en la iniciativa privada, y todos los obstáculos a los que uno se enfrenta cuando pues quieres también desarrollar plenamente esa parte de tu ser. Y a mí, en lo personal, pues me gusta mucho el enfoque del libro, porque además de que, como ya lo comentó Gustavo, pues parte de las experiencias personales de Claudia, siento yo que también nos toca un tema en el que a veces, pocas veces, nos detenemos a pensar. Y tiene que ver que parte de los obstáculos a los que nos enfrentamos, además de los que existen en el contexto social, pues son los que uno mismo se pone, ¿no? Son los que uno tiene en su cabeza, las creencias que tenemos de cómo somos, de quiénes somos y de qué capacidades tenemos. Y eso es algo pues que requiere un proceso personal de aprendizaje para hombres y para mujeres, que pocas veces nos detenemos a pensar en el correr diario, ¿no? En ese sentido, pues creo que es muy valioso, porque lo primero que Claudia nos señala en este libro es que tenemos que pensar, para poder resolver un conflicto o poder encontrar la solución a un problema, tenemos que empezar a pensar desde el yo, ¿no? De quién soy yo, cómo me veo, qué creencias tengo acerca de mí misma y si eso me limita o me potencia mis capacidades de desarrollo. Y me parece una parte sumamente importante, que es lo primero que tenemos que analizar, ¿no? Antes de analizar una situación, un problema o un conflicto, tenemos que analizar dónde estamos parados y cómo nos vemos en relación a esa situación. Y me parece que justo de ahí parte también el nombre del libro, ¿no? Cuando nos vemos envueltos en una situación, pues normalmente nos enfocamos a tratar de resolver, ¿no? O los efectos de una determinada situación, y pocas veces nos detenemos a pensar en qué fue lo que lo originó, qué fue lo que nos llevó a esa situación o a ese problema. Y de ahí partimos para empezar a pensar si es el origen o la causa de una cosa o de una situación o de un problema está en uno mismo o está en el contexto. Y a poder vernos, ¿no? Desde nuestras creencias, desde el reconocimiento de nuestras capacidades, que muchas veces no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos nuestras capacidades y habilidades. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando uno aprende a reconocerse o a conocerse,
puede tomar una perspectiva distinta de una situación. Empiezas a ver el problema como observador desde afuera, ¿no? Para poder analizarlo, desmenuzarlo y encontrar qué nos llevó a esa situación. Y desde el plano de la observación, pues la perspectiva cambia, porque lo hacemos de manera más racional, ¿no? Usamos nuestra capacidad de inteligencia emocional y podemos tomar decisiones pues de una manera más acertada, más pensada, pero sobre todo analizada en un contexto objetivo. A mí me parece muy interesante, en el libro Claudia nos hace un resumen de todas las capacidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, porque como bien lo decía Gustavo, pues se nos ha atribuido como una etiqueta, ¿no? De que pues, las mujeres somos más emocionales, pero creo que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad tanto de ser emocionales como de ser racionales. Sin embargo, esta parte del manejo de la inteligencia emocional creo que nos hace falta en general a todos, ¿no? A partir de esto, de primero situarnos en cómo salirnos de una situación para convertirnos en observadores y analizadores de los elementos que nos llevaron a ello, Claudia nos propone algunos métodos, ¿no? De cómo abordar una situación para poder analizarla de manera objetiva y poder encontrar el origen de una cosa. Y cuando encontramos el origen de una cosa, pues lo lógico es que al resolver lo que generó o lo que causó una problemática, pues ya no nos va a volver a pasar. Cuando resolvemos los efectos y no atacamos la causa, normalmente estamos dando vueltas en lo mismo porque nunca vamos a lo que lo generó. Entonces, a mí me parece que es un libro muy fresco porque además, como bien lo comentan, parte de las experiencias personales, lo que también, al igual que Gustavo, considero muy valioso. A veces es muy fácil hablar de otros, de las experiencias de otros, de lo que otros dicen, pero el hacer una introspección en lo que uno hace, en lo que uno piensa y en cómo uno actúa, requiere procesos personales que muchas veces no son nada sencillos y es muy valioso que además de llevarlos a cabo, pues nos los compartan, ¿no? En ese punto, ella nos diseña una estrategia, ¿no? Como una planeación que si bien nos sirve para el área laboral, creo que además es útil en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde un conflicto en la casa, en la pareja, en nuestras relaciones interpersonales. Y me parece que eso es el mayor valor de este libro, que la metodología que se propone no es una metodología que solamente sea exclusiva del ámbito laboral o del ámbito profesional, sino que si la aplicamos en todos los aspectos de nuestra vida, pues nos va a ayudar a tener una vida más plena, porque vamos a empezar a cambiar nuestra forma de ver las situaciones, nuestra forma de pensar desde un pensamiento crítico y en base a ello saber qué es lo que necesitamos adecuar, modificar o cambiar de nuestra propia forma de ser, ¿no? Nosotros somos lo que pensamos, ¿no? El pensamiento determina nuestro actuar y en esa medida, al ser medida de las cosas, nosotros en lo que pensamos hacemos nuestra propia realidad. Entonces, pues, yo la verdad se los recomiendo ampliamente. Tiene un punto de vista desde la filosofía del ser que a mí en lo personal, pues me gusta mucho, porque creo que una de las cosas que tenemos que hacer en esta vida, pues es ir evolucionando, ¿no? Como personas. No tengo nada más que decir, le cedo el uso de la voz a Claudia para que pues ella nos diga si esa realmente era su intención. Gracias, consejera. Y me voy a permitir interrumpir antes de cederle la palabra a la maestra Claudia Guzmán para leer la síntesis de manera muy rápida.
Ella estudió diseño gráfico, grafología, religiones del mundo y cuenta con estudios de psicología. Actualmente, además, estudia administración pública en la Universidad Latinoamericana. Está certificada como coach internacional por la International Coaching Community, con sede en Londres. Dicha certificación cuenta con un galardón, European Quality Award. Es directora general del grupo LIO. Ilyo. Ok. Forma parte de los coaches de negocio de empresas en la industria de alimentos, farmacéutica y servicios. Consejera nacional de Coparmex, forma parte del consejo directivo, preside la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex, Ciudad de México. Además, presidió la Comisión de Mujeres Empresarias de este centro empresarial. Ha sido reconocida como una de las mujeres más influyentes en el sector público y privado por la revista Expansión, en la edición de 100 mujeres más poderosas, en su edición del año 2015. Fue nombrada emprendedora del año por la revista Mujer Ejecutiva, en su edición de las 20 líderes mexicanas. Autora, además, del libro Mujer, Causa y Efecto, de su propia editorial. Y bueno, pues vamos a recibirla, por favor, con un fuerte aplauso a la maestra Claudia Guzmán González. Muchas gracias a quienes nos acompañan esta mañana. La verdad que me siento muy entusiasmada por la pluralidad de los asistentes, los y las asistentes que nos acompañan esta mañana. Quiero agradecer al instituto que nos abre las puertas para hacer este ejercicio a través, bueno, su presidenta, Carla. Gustavo, muchas gracias. A quien hoy nos acompaña. Carlos, muchísimas gracias, porque hoy voy a hablar justamente de algo que ha provocado en mi vida, que es evolución. Gracias por acompañarme también esta mañana. Y bueno, es bien importante o bien satisfactorio personalmente para la autora del libro, ¿no?, escuchar las diferentes sensaciones y percepciones que tiene quien lo lee. Yo les voy a decir que no es el libro. No es un libro de autoayuda, no es un libro de datos de género, no es un libro que defiende a las mujeres por sobre todas las cosas, Dios lo manda y los hombres a la hoguera. No es un libro así. No es un libro que pretenda decirte qué hacer en la vida. No es un libro que tampoco te diga qué no debes de hacer en la vida, ¿no? Es un libro que hace muchas preguntas y me gustó algo que hizo Gustavo, una pregunta que hizo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo? Esta pregunta es muy reiterativa en el libro, dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Porque pasa de un contexto a otro. Yo me voy a poner mi relojito, ya le voy a poner iniciar, me brinqué como 2 minutos, hagan de cuenta, ¿no? Y habla de circunstancias que ponen en quiebre mi vida. Un día, la madrugada del 8 de marzo, día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, gracias a que una mujer confronta y hace justamente un quiebre en mi vida. Si quieren saber por qué, cómo, tal quiebre me llevó al punto de saber si cerraba la empresa, si me moría de hambre, si podía continuar haciendo lo que cotidianamente hacía. Me llevó al borde esa situación. Y esa situación que tenía que manejar meses después, ¿no? No es un libro que van a leer, bueno, espero que no, con Kleenex ni violines, pero tampoco es un libro que no te va a invitar a que tomes una reflexión, ¿no? Es un libro que habla de 3 aspectos fundamentales, de los hechos que nos acontecen cotidianamente, que son los hechos que vivimos también en todas nuestras esferas personales, la esfera personal, la esfera de la familia, la esfera profesional, la esfera del trabajo, y cómo estas esferas se involucran entre ellas, ¿no?, para hacernos hacer una cosa todo el tiempo, que es tomar decisiones. ¿Quién de ustedes hoy tiene un problema? Levanta tu mano si no tienes un problema. Si no tienes un problema. Si tienes un problema, levanta tu mano. El que sea, uno, o muchos, ¿no? Bueno, entonces, si tienes un problema, léelo. Si no tienes un problema, también léelo. Porque es un problema.
¿Saben qué hacemos? Este libro lo que invita es a hacer dos cosas. Cotidianamente tomamos decisiones todo el tiempo. Nosotros pensamos aproximadamente, tenemos, y la gente de psicología o recursos humanos no me va a dejar mentir, aproximadamente tenemos más de 800,000 pensamientos al día, de los cuales todos esos pensamientos exigen un proceso cognitivo de toma de decisiones. Lo estamos pensando porque es para tomar algo, una decisión, ¿no? Tomamos la primera decisión fue, ¿apago la alarma o no la apago? O bueno, ¿la puse o no la puse? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué no me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? ¿Hacia dónde me voy a ir? Tomamos alrededor de 1,000,000 de decisiones, 1,200,000 decisiones al día. No lo pueden creer, luego les paso la estadística, el capítulo de National Geographic que yo leí, que vi, para que lo vean. Esto es lo que hacemos todos los días, tomar decisiones. Pero hay una forma de tomarlas, una forma en donde podemos hacer lo siguiente: o escoger o elegir. Y ahí es donde también viene este contexto de por qué estamos en el Instituto Electoral, ¿no? Hablando de estos temas. Porque en el escoger, pues no hay opciones, pareciera que sí, ¿no? En el elegir hay trabajo. ¿Qué es la diferencia entre escoger y elegir? Y les voy a poner un ejemplo muy básico. ¿Alguien ha escuchado la frase de estoy entre la espada y la pared? Todo mundo, ¿no? Eso es escoger. O sea, cuando estás al borde de una situación en donde solo hay dos opciones y no hay más. Pero elegir en esa misma circunstancia entre la espada y la pared es decidir, bueno, pues escojo la espada porque yo tengo la capacidad de decidir que a través de esta situación que voy a vivir, que se llama espada, voy a hacer tal o cual actividad. O bueno, voy a elegir la pared porque prefiero no moverme de esta situación, pero es cuando nosotros hacemos consciente un trabajo que vamos a hacer por nuestra elección. No sé si soy clara. El trabajo exige proceso, el trabajo exige metodología, el trabajo exige una forma de pasos objetivos para los cuales tomar, pero también necesitamos habilidades y competencias para tomarlas. Hace ratito que leían mi semblanza yo dije que gracias, ¿verdad? Pero alguien me ha cuestionado, bueno, ¿y qué tiene que ver el diseño gráfico con la política pública? ¿Y qué tiene que ver el diseño gráfico con las religiones del mundo? ¿Por qué? ¿Que no sabías qué querías en la vida o qué? ¿Por qué estudias todo eso? Todo está interconectado y considero que es la forma en que podemos nosotros traducir al mundo lo que tenemos o lo que tenemos en nuestra mente. Y básicamente yo me voy a ir a la segunda parte del libro. El libro está conformado por 3 partes. La parte que habla del contexto, ¿no? Estos hechos que les planteo a partir de los cuales nace y surge esta reflexión. La segunda parte que habla de cuáles las habilidades que se tuvieron que desarrollar para tener y tomar una acción consciente de la toma de decisiones por sí misma, porque quien no sabe tomar decisiones va a tener problemas. Y los problemas son una forma constante de indicadores si estamos tomándolos. No son un referente de que estamos mal, son un referente de que necesitamos mejorar con total y absoluta precisión. Esos son los problemas. Los problemas, o sea que mientras más emproblemado está uno, ¿no? Más capacidades vamos a tener de desarrollar algunas habilidades y competencias. Hablo de las habilidades y competencias, hablo de la forma de comunicarse, hablo de las habilidades suaves, como se llaman en la empresa, que es el pensamiento crítico, cómo se lleva a cabo un pensamiento crítico. Y hablo de algo muy específico. ¿Saben quiénes son los que tienen problemas? Los seres humanos. Somos los únicos que tenemos problemas. Porque tenemos una facultad que es la del lenguaje, y el lenguaje genera pensamientos, el lenguaje genera construcciones. Ninguna especie tiene problemas más que la especie humana. Y entonces, cuando te das cuenta, dices, ¿cuál es la razón de los problemas? Una de las razones de la forma o por las cuales tenemos problemas es por el uso del lenguaje. Cuando nos hagamos expertas en el uso del lenguaje,
vamos a tener una considerable reducción de los problemas que tenemos. Y les voy a poner un ejemplo, este incluso ya me lo han escuchado algunas veces, ¿no? Que el lenguaje genera realidad. Si yo digo algo, ya sucede. Y este ejemplo lo van a leer en el libro, este ejemplo lo pongo siempre en las conferencias y digo, por favor, no volteen a ver mis zapatos verdes. Inmediatamente algunas personas buscan aquí abajo a ver si traigo zapatos. Algunos se resisten a no ver los zapatos, decir, no, esta me quiere hacer una broma y no lo voy a lograr, no lo van a lograr. Y algunos ya hasta se lo están imaginando que son de terciopelo, ¿verdad? Que son de terciopelo, que son de charol, y algunas me van a decir, no es cierto, yo te lo vi desde que llegaste. Y entonces cada uno empezó a construir algo, pero ya existe porque ya lo pensaron. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros empezamos a identificar cómo vamos pensando, lo bajamos a diagramas concretos, podemos entonces hacer decisiones muy específicas. Hace ratito estábamos platicando, ¿no?, del planteamiento de un problema. Bueno, pues aquí está la metodología, cómo plantear un problema y cómo bajarlo al lenguaje. Por eso vamos a hacer un ensayo, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje y que el lenguaje genera realidad, les voy a poner otro ejemplo. Cuando nosotros vamos al médico, le decimos al médico ¿qué tenemos? Le decimos solo los síntomas, ¿no? O sea, me duele la garganta, me duele la cabeza, tengo el cuerpo cortado, y algunos van a decir, no, bueno, pues es un resfriado, ¿no? Pero a lo mejor el doctor dice, no, o sea, traes la pupila dilatada y traes otra cosa. O sea, hablamos de una serie de síntomas. Eso es un diagnóstico, pero lo expresamos. Cuando yo voy al doctor y le digo, oiga doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Y el doctor contesta, pues si le alcanza, ¿no? ¿Qué estoy diciéndole? O que estoy, en ese momento, cuando siempre digo esto, hay gente que se empieza a vomitar. ¿Vieron las caras de asco que hicieron algunos? Porque ya se lo imaginaron y vieron el batidero. Hay unos hasta que se quejan. ¿Ya vieron cómo el lenguaje generó realidad? Ya está, algunos empezaron a tener percepciones sensoriales, a oler, ¿o no? Está muy brusco, pero eso pasa. Y por eso cada vez que nosotros como autoridades hablamos, generamos una realidad colectiva. Hay que tener mucho cuidado cómo estamos usando el lenguaje. Por eso cuando nosotros como empresas generamos un lenguaje en la empresa, estamos generando una realidad en la empresa. Eso es de lo que se trata, de cómo el lenguaje genera realidad y cómo lo estamos ocupando. Y entonces te invito, como en el libro voy diciendo, cómo ir ocupando este lenguaje para generar construcciones que realmente solucionen los problemas y no estemos solo haciendo trabajo paliativo con los efectos, porque somos como instituciones, como personas o como organizaciones, somos el efecto de lo que hemos construido. Las causas las olvidamos muchas veces, entonces si queremos cambiar los efectos tenemos que recordar la causa, ¿no? ¿Cuál fue realmente el motivo por el cual lo formaron? Y luego voy planteando en la tercera parte, pues ya lo bajo a metodología, o sea, el A, B, C, de cómo hacerlo, que fue un proceso personal, es un proceso que lo agarré en una hojita y que fue como lo voy utilizando con justamente la parte del pensamiento crítico, de la inteligencia emocional, de cómo utilizarlo para situaciones muy concretas, y lo bajo para empresa, para personas, si lo quieres utilizar en persona o si lo quieres utilizar para un aspecto personal. Yo voy a tener una dinámica de 30 libros que tengo allá, para que ahorita pues tengamos una sesión de preguntas y respuestas, de qué se les quedó de esto que estábamos platicando, y quien esté interesada en el libro, pues allí la dinámica pues es que quien responda o quien haga esa pregunta pues se lleve un libro. Quiero comentarles que justamente también mi causa son las mujeres, pero mi causa es el desarrollo económico, mi causa son las instituciones, el cómo hacer que todo lo que nosotros somos realmente se lleve a cabo una transformación social y política en mi país, porque creo que
Los efectos nos duelen, los efectos nos lastiman, pero tenemos esa facultad que es la de elegir o la de escoger, y muchas veces escoger es lo más fácil, y elegir exige trabajo. Antes de yo concluirles, porque quiero poner una última anécdota, yo soy speaker cuentacuentos, y entonces les voy a contar la última, esta la vamos a publicar el próximo lunes, ustedes van a hacer la primicia. Cuando yo venía camino hasta esta espectacular feria, me subí al avión, un avión que acaba de tener un accidente en Durango, bueno, una empresa que tuvo un accidente en Durango, ¿no? Y entonces yo veía cómo había cambiado los protocolos de seguridad, por lo menos en el avión en que me subí para venir para acá. De ser dos sobrecargos, ahora eran 4. De esas 4 sobrecargos, 3 eran mujeres y 1 hombre. De estas tenían acciones muy precisas. 2 en la parte de atrás daban las instrucciones de seguridad y las 2 y la de adelante mostraba con señas la parte de las medidas de seguridad. Y el hombre se encargaba de asiento por asiento, ir revisando que no llevaran celulares y que no llevaran las computadoras prendidas. Mi compañera de enfrente traía su computadora y su celular prendido y chateando. Y cuando llegó quien estaba vigilando que se cumplieran con estas normas, le dice que bajara, que por favor, que ya estábamos por despegar, que por favor cerrara su computadora o la pusiera en modo vuelo. La volteó a ver y dijo, bueno, está bien. Y en ese momento saca el celular y sigue chateando, ¿no? Y sigue en el correo. Ya estamos en pista para despegar y ella seguía acá. Y yo con una impotencia enorme, porque yo decía, seguramente es lo más fácil es criticar a la empresa que tuvo ese accidente y seguramente vamos a encontrar las causas del accidente, pero las causas principales es que las medidas de precaución, las medidas preventivas, se ignoran y entonces después tenemos que utilizar medidas correctivas. Esta es una cultura que debemos de evitar. Lo más doloroso fue que cuando le dije, ¿qué hago? O sea, traigo esta frustración o este gusano chismoso de decirle que por favor obedezca, ¿no? Y entonces me levanto y le digo, señorita, ya vamos a despegar, por favor, cumpla las medidas de seguridad del avión. Es por su seguridad, pero por las de todos. Me volteó a ver y me dijo, ¿qué te importa? ¿Quieren que les siga contando? Porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, ok, ¿en qué concluyó? Me espantó, porque seguramente lo más fácil es no tener esta conciencia que lo que está decidiendo esa persona le puede afectar a un aeropuerto que tiene ¿cuántas? Más de 1,800 actividades de vuelo, que si hubiera un accidente, bueno, los aviones se miden despegan o sus operaciones son por microondas que son interrumpidas por la señal del internet. Como no lo veo, creo que no me pasa nada. La decisión de una sola persona puede impactar la vida de millones de personas y cuando no estemos conscientes de esa decisión, seguiremos teniendo instituciones que resuelvan las injusticias cuando tenemos la capacidad de resolver las causas o de atender a las causas. Peor aún, cuando ya terminamos y llegamos al aeropuerto, volteó y me dijo, ¿ya ves cómo no pasó nada? Pues qué bueno, pero qué lástima. Pero me motivó más a venir aquí y a decir, por favor, seamos causa de lo que queremos y no efecto de lo que no necesitamos. Eso se trata el libro y esa es mi inspiración el día de hoy, estar aquí para decirles que todos podemos hacer que realmente las cosas que queremos, dejemos de pensar que no son posibles y que tomamos acción y que nos comprometamos, porque el México que
elegimos en las urnas hace unos meses. Es posible, pero requiere trabajo, compromiso y esfuerzo en las instituciones, en las escuelas, en las universidades, en nuestras casas, con nosotros. Requiere evolución. La persona que me dijo, ¿qué te importa?, no está evolucionando. Y las personas que realmente se importen y se aporten van a evolucionar. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Claudia Guzmán González, autora de este libro, Mujer, Causa y Efecto. Gracias también a la consejera Carla, gracias al consejero Gustavo. ¿Van a hacer una dinámica? Para regalar los libros, bueno, si quieren libros, ¿verdad? Sí. Sí, si quieren libros. ¿Sí? Una pregunta. Pero ¿Alguna pregunta? Sí, le voy a pasar el micrófono. Tenemos ahí para contestar, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos los presentes, en su caso Claudia, ¿verdad? Claudia, es muy interesante lo que estás ofreciendo en tu libro. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo el día de ayer vi en las redes una fotografía de dos mujeres muy guapas con vestido de novia dándose un beso, ¿sí? Estaban casándose. ¿Qué efecto tiene esto en la sociedad? Viendo desde el punto de vista lo que es la mujer en sí. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿qué pienso del beso o qué pienso de la sociedad? En relación al efecto que causa, hablamos ahorita o hablaste algo en relación a lo que es el lenguaje, lo que es pues prácticamente significado significante o imagen conceptual o acústica en este caso y conceptual, ¿verdad? Uno ve una fotografía de una mujer besándose con otra y se forma una imagen inmediatamente de la mujer. ¿Qué opinas sobre esto? Pues, y perdón que lo haga como Sí, este ejemplo sí. medio brusco, pero es como mis zapatos verdes. El efecto es la concepción y el concepto que cada uno tenga de ese beso. Y el efecto va a ser, puede ser apreciación, puede ser censura, puede ser lo que el pensamiento de quien la está viendo esté construyendo. No sé si respondí tu pregunta o si están de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo le Bueno, ahí quiero, se ganó un libro, tú también. yo le quiero preguntar, No, que si le daban el libro, perdóname. ¿cuál fue su reacción o su sentimiento al concluir su libro? Ay, qué buena pregunta. Bueno, 2 libros para ti. Bueno, pasaron muchas cosas para que yo escribiera ese libro, muchísimas. Hay 2 capítulos, a ti te voy a dedicar el capítulo 14. Hay 2 capítulos que acababa, literal, sí, ¿no? Me encerré para escribirlo, me encerré 15 días con comida, otros libros y unas sidras. Y cuando lo terminé fue una sensación de miedo, porque decía, estoy contando cosas que la figura pública nunca había ventilado, ¿no? Y entonces me daba miedo. Pero después me sentí muy agobiada porque el sistema de protección a los datos de autor, un trámite que tenía que hacerse en 8 días se llevó casi 6 meses. Y entonces cada vez que yo iba a la oficina me llenaba de frustración. Y llegaba muchas veces a pelear por qué era, a pelear así, a defender que ese libro tenía que publicarse. Y entonces pasé por todo, pasé por emoción, pasé por tristeza, pasé por impotencia, después pasé por gozo, y ahora yo lo describo a este libro como un hijo que ha pasado por muchos procesos, que me ha exigido, como los hijos, yo soy mamá, a veces tú le dices algo a tu hijo que luego te dice tu hijo, ¿qué pasó con lo que me estabas diciendo?
O sea, ayer me lo dijiste y ahorita tú no lo puedes hacer. El libro me ha exigido congruencia, el libro me ha exigido respeto a lo que son esas letras y a lo que te estoy diciendo ahorita. Por eso digo, qué buena pregunta, muchas gracias. No, de nada. Tenemos ahorita, vamos para allá, nada más por cuestiones de no atravesarme, voy a pasar aquí en micro y ahorita voy para allá, Lulu. Muy buenos días, muchas felicidades por el libro, me encantó escucharte, si me permites hablarte de tú, Claro. porque además estás muy joven. Yo creo que si lo sintetizamos, todavía no lo leo y me va a encantar leerlo seguramente. Evolución. Yo creo que si las personas no evolucionamos, entramos en una crisis existencial. Entonces, me causa mucha inquietud el leerlo y sé que a lo mejor voy a encontrar algunas respuestas y ese es mi primer comentario, no es una pregunta, ¿no? Y mi pregunta es, digo, porque soy muy visual, ¿por qué el lobo? Gracias. Gracias. Bueno, dentro de algunos de los estudios que tuve la inquietud de iniciar fue psicología y, como les decía, el diseño gráfico, ¿no? Bueno, entonces yo quería que el libro tuviera, como tú bien lo dijiste, yo soy muy visual, que tuviera elementos que para los visuales les significaban algo. Para los auditivos están las conferencias, ya hice una serie de cosas, ¿no? El lobo es mi animal arquetípico. Dentro de después me puse a estudiar varias cosas de qué tipo de personalidad tenía. Hay 16 personalidades y 8 secundarias. Y hay un personaje de una película, o 2 personajes de películas, que son este tipo de personalidad, y es el de El Señor de los Anillos, el que cuando está en una batalla muere por su aldea, él es ese personaje y está representado por un lobo. Y para mí es muy importante porque yo estaría dispuesta a dar la vida por mi comunidad, por mi familia. Los valores de esa persona son capaces de llegar al límite de honrar a su pueblo con su propia vida. Entonces, por eso es el lobo. Y porque el lobo también tiene 2 aspectos, el liderazgo, sabe exactamente qué papel jugar en el lugar que le toca de liderazgo. Cuando es joven, pues le toca estar en medio para aprender de líder. Cuando es viejo le toca ir atrás para cuidar a la manada. Las manadas están ocupadas generalmente por múltiplos de 8. Entonces, tú tienes que saber en qué lugar de la manada tienes que ser para que no pongas en riesgo a tu manada. Entonces, yo quisiera algún día quiero seguir evolucionando de forma de saber en qué lugar me corresponde mi manada para llevarla con bien a su último lugar. Buenos días, soy Lulu de Coster. Primero felicitarte por esta charla, me quedo con mucho. Hice clic cuando dijiste que eres mamá. Yo creo que esa parte, pues, como que luego se abre una solidaridad en ese punto, y me quedo también con la imperiosa necesidad de verte los zapatos, porque de verdad estoy desesperada en el momento en que te levantes. Y bueno, preguntarte qué opinas de la equidad de género, de que se hayan tenido que establecer legislaciones para garantizar los espacios a las mujeres, y si consideras que esto pueda en efecto garantizar y también avanzar en esta invitación que se tiene hacia la sociedad para participar en la toma de decisiones. Gracias. Gracias. Ahorita me paro para que veas mis zapatos. Sí. ¿Qué creo? Primero que ni siquiera solo creo, es una convicción. Yo soy hija de mi madre y nieta de mi abuela. A ese nivel de compromiso en cuestión de género, pero no solamente de defender las mujeres porque tenemos que tener los mismos, ser iguales que, no, yo creo en
la igualdad sustantiva, que es que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades para que contemos con este espacio de desarrollo. Yo no creo en una relación de solo apoyar a las mujeres y desvincularnos de los hombres, no es posible, yo no creo en eso. Creo más que en la equidad y en la equidad o en la igualdad de facto, creo en las oportunidades que todos y todas nos merecemos porque tenemos las capacidades. Te voy a dedicar el capítulo 4, que eres mamá, porque mi madre fue una defensora, yo creo que una revolucionaria. A mí yo desde muy chiquita yo decía, yo quiero usar pantalones, y me hacía mis pantalones mi mamá, porque no había para la edad, bueno, para en esas épocas no había pantalones para las niñas. Entonces, creo en eso, creo en que las mujeres, voy a ser un poco más ruda, las mujeres pedimos algo de los cuales muchas veces, bueno, no voy a hablar en plural, pero creo que hoy las mujeres debemos de ser responsables con el poder que se nos ha dado, de mantenernos y de esforzarnos por la calidad que merecemos y porque podamos tener condiciones de competitividad, no de competencia con los hombres, de competitividad a lo que al país y nuestras instituciones nos están exigiendo. Nos están exigiendo no que seamos iguales, que seamos competentes. Y eso es lo que yo creo, que las mujeres tenemos que tener esa responsabilidad. Sí. Hola, ¿qué tal? Primero un comentario y luego vamos a la parte de la pregunta. Yo soy profesor de literatura en preparatoria y además soy reportero cultural, entonces hablas del lenguaje y es como si hablaras con una extensión también de los que nos dedicamos a esto. Y yo creo que como tú bien lo sabes, existen muchísimos tipos de lenguaje dentro de las categorías mismas del lenguaje. Pero creo que, por ejemplo, yo platicaba con mis alumnos, porque estoy en esa clase justo ahora, sobre también el lenguaje que existe en el silencio. Creo que hay mucho lenguaje en el silencio. Había una persona por ahí que decía que alto también era el silencio. Entonces, preguntarte, por ejemplo, y esta es un poquito la idea que yo tengo, el lenguaje, todos los tipos de lenguaje que existen deben de ser utilizados como si fueran un conjunto todo el tiempo. Mi primera pregunta es saber si estás de acuerdo. Mi segunda pregunta es saber ¿qué opinas del silencio dentro del lenguaje? Y mi tercera pregunta, ya que estamos hablando de los problemas, ¿cómo se puede conseguir un lenguaje óptimo entre la pareja, por ejemplo? ¿Entre la pareja? Pero las más importantes son las primeras dos. No, también ahorita nos vamos con esa también. Son 3 preguntas, ¿sí? Bueno. Felicidades, me encanta el lenguaje, me gusta escribir. Y me gusta hacer, cuando yo escribo con música. O sea, si te late alguna vez leer algo además de este libro, te comparto algunas cosas. Pero creo que el silencio, no hay voz más potente y con más autoridad que la que no grita. No hay voz a la que más se le respete que a la que no deshonra. Y muchas veces hay que guardar silencio. El que guarda silencio se convierte en observador, no tonto. Y el que es capaz de observar es capaz de poder tener una perspectiva distinta. Entonces el silencio incluso es un elemento de manejo emocional, pero hay que también tener otra distinción del silencio. El silencio que no se escucha se convierte en injusticia. Entonces, el silencio es un lenguaje, tienes toda la razón. Por otro lado, ¿cómo se maneja o cómo se deben de manejar los problemas en la pareja del lenguaje? Te invito a Ciudad de México, voy a tener una conferencia musical que se llama Hoy Toca, donde abordo justamente los problemas del lenguaje en la pareja. Creo que la única forma de resolver los problemas con una pareja es cuando estableces marcos de acuerdos, pero los marcos de acuerdos no son imposiciones, son estas convicciones donde se establecen esto es en lo que yo creo y esto es lo que no me permito yo. Y si tú estás de acuerdo con este marco de acuerdos, creo que podemos establecer comunicación. Si no, ya después te invito a la conferencia. Buenas tardes.
Yo quiero retomar un tema de lo que dijo ahorita el consejero Gustavo cuando inició, y es cierto que la mujer tiene más participación ahora en la vida laboral. Sin embargo, a pesar de esto, mi pregunta es, ¿cuál es la causa por la cual no llega a tener mayor participación en las cúpulas de poder, inclusive en las instituciones y en las empresas? A pesar de que hay mucha mujer, ¿por qué no avanzan o por qué no llegan a la toma de decisiones ya como gerentes, en ámbitos de las instituciones de jefatura? Porque siempre se ha manejado, la mujer es muy organizada, es muy responsable, toma decisiones muy acertadas, pero no llegan a esa cúpula. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros buscar que esa causa y ese efecto que tiene sobre eso se mejore para que lleguen a acceder a mejores puestos en cúpula, ¿verdad? No, nada más que retomando el tema que inició él, en el libro, ¿verdad? A la autora. Te voy a compartir también. Ahora ando contando todos así como lavadero aquí yo. Pretendo convertirme en presidenta de Coparmex Ciudad de México, y ha sido también una cuestión, primero para ser candidato hay que tener ciertos perfiles, entonces es muy importante. Dos cosas, si quieres poder, el poder no se comparte, el poder no se cuenta, el poder se asume, y quien no asume el poder pierde autoridad. Si tú realmente quieres ser una mujer con poder, debes de asumirlo. ¿Qué quiero decir? Que tomes responsabilidad de esta importante acción. ¿Y cómo asumirlo? Pues tomando decisiones de qué hacer para poder estar en las tomas de decisiones, en los lugares de tomas de decisiones. Es muy complicado también las dinámicas que se viven muchísimas personas. A lo mejor habrá mujeres que también me pueden cuestionarme, pero creo que en estas jornadas interminables comparto las dinámicas de las jornadas interminables. También hago que hacer en mi casa, también puedo planchar una camisa, también voy a la escuela, pero creo que la primera parte es internamente que las mujeres empiecen a realmente tomar el control de la decisión que quieren tomar. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Cuando se va a hacer una promoción en una empresa, el 67% de las mujeres que están postulantes a ese puesto no lo toman porque no se sienten preparadas para tomarlo, con el 67% del conocimiento. En cambio, los hombres, con muchísimo menos porcentaje de certeza en tomarse el puesto, con el 98% de los hombres que se les postula para una promoción, toman el puesto, independientemente de si se sienten preparados 100% para él, porque saben que en el camino se van a preparar. Nosotras tenemos que ver otras circunstancias, no es de que no nos sintamos preparadas o no, sino que tenemos que evaluar otros resultantes. La forma en que se va a resolver es que hombres y mujeres compartan espacios, tiempos y responsabilidades. De otra forma no va a suceder. Y otra forma no, tenemos que cambiar las estructuras de que las hombres y las mujeres, si una mujer se ríe en una fiesta, está mal. Si un hombre, yo les voy a decir una cosa, fui a una reunión, no voy a decir en dónde, pero una persona de alto nivel de administración se paró a cantar y le aplaudieron. Entonces necesitamos cambiar los paradigmas también de lo que creemos de los hombres y las mujeres si queremos que tengamos esas estructuras de manera equilibrada. ¿Sí respondí? Si me permiten un comentario nada más de la pregunta que hizo el compañero ahorita, comentabas que ¿por qué no quieren ocupar estos puestos directivos? Pues no es que no quieran, pero es que no se les permite, y es precisamente lo que hablaba de la situación cultural. Y cuando empecé con mis comentarios, hablaba de lo que pasó en los 70s, en los 80s y en los 90s, y precisamente con la incursión de la mujer, cuando empezó a darse, fue precisamente en puestos secretariales, en puestos operativos. Ha ido cambiando, sí, todavía no en los niveles que debería de ser, niveles deseados, porque se sigue todavía discriminando a la mujer y dejándola en puestos operativos.
Ahorita comentaba Claudia que no va a decir en dónde ni con quién, yo voy a hacer lo mismo, no voy a decir en dónde ni con quién, pero en una reunión, por poner un ejemplo, una reunión con compañeros de otra institución, su Consejo General está conformado por el 90% de hombres, y estábamos en reunión con sociedad civil y estaban presumiendo que el 80% de los trabajadores de esa institución eran mujeres, y lo decían como algo positivo. Y yo, pues sí, el 80% son mujeres, nada más que casi el 100% de quienes toman las decisiones son hombres. Entonces las mujeres las están dejando, las están reservando, marginando solamente para los puestos operativos, ¿sí? No para los puestos de decisión, para los puestos de liderazgo. Y ONU Mujeres ya ha estudiado esto también, y está probado que en aquellas organizaciones públicas o privadas en donde las mujeres también participan en los puestos de liderazgo, en puestos gerenciales de decisión, las empresas rinden más, tienen una mejoría en sus rendimientos. Afortunadamente nosotros en el Instituto Electoral son 4 mujeres y somos 3 hombres, y por eso funciona como funciona, muy bien. Pues muchas gracias. Creo que ya se acabaron las preguntas, ¿verdad? Hay otra. Tenemos otra extra. Déjenme pasarle el micro. Hola, muy buenas tardes. Muchas felicidades. Muy bonito el título, hay que saber, hay que leer el contenido. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué hacer para que el término complicado no tenga género? ¿Qué hacer para que el término Complicado o el ser complicado ya no tenga género. Muy buena pregunta. Hay que hacer estrategia y ejecutarla, porque muchas veces ese término se ha quedado en planeación, se ha quedado en medidas que solo aplican a efectos, pero no resuelven la causa. Hay que hacer estrategia porque la estrategia tiene indicadores y lo que los indicadores permiten ver los avances. Lo que no avanza te detiene. Es una paradoja, es una obviedad, pero la obviedad que no se atiende es la primera causa de rezago y de imprudencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es una estrategia, obedecerla, cumplirla, medirla y evolucionarla. ¿Respondí? Bueno, pues muchísimas gracias a nombre de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2018 y desde luego del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos agradecer, maestra, le queremos agradecer, consejera, consejero. Muchísimas gracias y también muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Excelente tarde. Y para quien quiera ver mis zapatos, ahorita me voy a parar.